Noticias de la PAC, un podcast cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y los puntos de vista expresados en este podcast solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Bienvenidos a Noticias de la PAC, el podcast de FAgro sobre política agraria común y todo lo que rodea al sector agroalimentario. Soy Mercedes Salas, periodista de FAgro. Faltan unos 80 días para las elecciones al Parlamento Europeo. Acaba una legislatura de vértigo, 5 años de mandato que terminan con una protesta de agricultores y de ganaderos extendida por toda la Unión Europea. Hemos estado en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y allí hemos hablado con los eurodiputados españoles y les preguntamos su balance de estos 5 años, su visión sobre las movilizaciones y sobre lo que está en juego para el campo en las próximas elecciones, que en España concretamente se celebrarán el 9 de junio. Para analizar sus respuestas tenemos en el estudio a una de las voces más autorizadas, que conoce las instituciones de la Unión Europea bien y que conoce Bruselas desde dentro, Tomás García Azcárate, ingeniero agrónomo y experto en PAC y mercados agrarios. ¿Qué tal estás? Bien, contento de estar aquí contigo y de poder comentar. Pues nosotros también estamos muy contentos. Tenemos un espacio, muchas gracias por venir, tenemos por delante un espacio en el que hay mucho que hablar sobre esta legislatura, mucho tema, han pasado muchas cosas, pandemia, la guerra de Ucrania, una ambiciosa reforma de la política agraria común, un ambicioso y controvertido Pacto Verde y el cambio climático, muchas cosas. Empezamos contando una pregunta que le hicimos a los eurodiputados. ¿Cómo empezaron los agricultores y los ganaderos la legislatura europea en 2019 y cómo salen en 2024? En Estrasburgo hicimos esta pregunta concretamente a 4 europarlamentarios españoles de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox y de Unidas Podemos. Así nos ha contestado la socialista Clara Aguilera. Ha sido muy difícil y en el ámbito agrario ha habido un choque porque se aprueba la política más importante para la agricultura y a continuación lo demás, sin presupuesto, sin debate, sin diálogo y yo creo que de espalda al sector que ahora se está reconduciendo. Muy compleja sin duda. La próxima no va a ser fácil tampoco, ¿eh? Así nos resumió el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido la legislatura europea. Hemos venido durante 4 años insistiendo que se estaba produciendo un exceso de legislación y sobre todo que se estaban volviéndole la espalda a los agricultores en lo más esencial, que era lo que siempre se ha buscado, la rentabilidad de las explotaciones, la calidad de los suministros, un precio razonable y suficiente, pero al mismo tiempo que pudiera mantener el nivel equitativo de renta por parte de los agricultores. Es decir, los 5 puntos básicos fundamentales de la paz. María Eugenia Rodríguez Palop, ahora miembro de Sumar, y que en esta legislatura ha representado a Unidas Podemos en la Eurocámara, opinaba que la agricultura no sale ni mejor ni peor. Sale distinta. Es que no sé si es mejor o peor, pero sale más adaptada a la realidad, que es que tenemos menos suelo, que tenemos menos agua, que tenemos una emergencia climática, que hay una inflación provocada por esas guerras y esos conflictos, pero también por los tratados de libre comercio que se tienen que revisar, que tienen que establecer cláusulas, no ya cláusulas espejos, sino cláusulas idénticas en términos ambientales y sociales. Entonces, bueno, pues sale pues más adaptada. Y así de tajante nos contestó la europarlamentaria Mazali Aguilar, de Vox. Una pena que efectivamente durante estos 5 años nuestros agricultores y ganaderos han estado quejándose y poniendo encima de la mesa los grandes problemas que tienen. Es verdad que muchos hemos intentado defender en esta plenaria y en esta lo que era un clamor popular, pero lo que es una vergüenza es que hayan tenido que salir a la calle y poner pie en pared para que efectivamente la Comisión y el Consejo se den cuenta de lo que está sucediendo. A mí eso me parece una aberración, es decir, durante 5 años no se les ha hecho en absoluto ni caso a las reivindicaciones que estaban haciendo. Tomás, los eurodiputados hablan de las dificultades por la PAC, por el Pacto Verde.
Libre comercio hablan también. Sí que coinciden en el descontento de los agricultores que se sienten incomprendidos. Y yo te hago a ti la misma pregunta que le hice a ellos. ¿Cómo salen los agricultores en comparación a cómo entraron? Bueno, pues es una respuesta complicada porque no se puede responder ni por blanco ni por negro, ¿no? Yo creo que es una legislatura, una ocasión perdida. A veces el querer ir demasiado rápido hace que se va mucho más lento. Hay que convencer más que vencer. Hay que convencer más que intimidar. Y bueno, yo creo que nadie discute la necesidad de la adaptación y la mitigación al cambio climático. Bueno, perdón, nadie sensato, que los insensatos hay como las meigas, a verlas haylos, nadie debería discutir la adaptación y la mitigación del cambio climático, y es verdad que en esta legislatura se ha avanzado algo en este sentido, pero desgraciadamente no con la gente. Y yo creo que este es el gran error. El fijarse o anunciar objetivos muy ambiciosos sin los medios correspondientes y sin la paciencia necesaria para que las cosas realmente cambien. Interesante lo que dices, porque tú conoces muchas reformas de la PAC y es otra pregunta que ha surgido. No es la primera vez que se reforma la PAC, no es la primera vez que tienen burocracia los agricultores, incluso para quien no está en el campo y en el sector dice, bueno, si burocracia tenemos todos y nos peleamos con Internet varias veces al día. ¿Es esa la razón por la que se echan a las carreteras? Hay otros factores, ¿no? Yo creo que el factor de la no escucha, yo creo que es importante. A mí este Pacto Verde Europeo me recuerda el Plan Mansholt, que no se acordará casi nadie. Corría en los años 68, un mal año para hacer propuestas con lo revuelto que estaba el patio. Y Sico Mansholt hizo un análisis certero de la necesidad de modernizar la agricultura europea, pero planteó unos objetivos, pues matar 2,5 millones de vacas, quitar 5 millones de agricultores, etcétera, que evidentemente provocaron una reacción frontal. Y al final la montaña parió un ratón, ¿no? Pues yo creo que con el Pacto Verde nadie discute que, por ejemplo, haya que disminuir el consumo de fitosanitarios. ¿Por qué el 50% al 2030? ¿Cómo? ¿Con qué ayudas? ¿Con qué medios? ¿Con qué acompañamiento? ¿Con qué formación? Y yo creo que esto es, el sentimiento que ha aflorado en estas manifestaciones, el sentirse abandonado, no acompañado, criticado, vilipendiado. Me contaban un caso muy flagrante, por ejemplo, sobre el glifosato. La agricultura no es el primer utilizador de glifosatos en España, y que reducir el glifosato, por supuesto, el no depender de una sola sustancia y que haya una variedad de sustancias con la cual poder trabajar, por supuesto, pero el esfuerzo lo tienen que hacer todos, en la parte que le corresponde a los agricultores y en la parte que le corresponden los parques y jardines, las vías férreas, Renfe, el Ministerio de Transporte, etcétera, 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 todos los que utilicen glifosato. Pues este sentimiento de que se le carga al agricultor la responsabilidad de todo, yo creo que es muy fuerte. Sí, y también, por un lado, está, ya lo hemos mencionado muchas veces, está la pandemia, está la guerra de Ucrania, en la que filosóficamente estos mensajes tipo soberanía alimentaria, que antes decían a 4 que se les llamaba radicales antes, pero surge la pregunta, que esto también lo ha argumentado el sector, si decimos que somos dependientes de lo de fuera y nos obligáis a tanta cosa, nos obligáis a tantos requisitos, se va a dejar de producir y va a venir de fuera. Nos estáis presionando demasiado. No sé si va por ahí lo que estáis diciendo. Bueno, es evidente que de poco sirve si un agricultor europeo deja de producir leche o lo que sea con unas buenas tecnologías y se importa esta leche, esta carne o lo que sea de un país que está con tecnologías menos avanzadas. Por lo tanto, a nivel del impacto sobre el planeta
es incluso mayor si dejamos de producir. Con lo cual, en esta parte yo creo que tienen razón con este argumento. Pero hay otra cosa que me chirría personalmente. Hablamos mucho de seguridad alimentaria. Cajamar acaba de publicar un informe sobre la evolución del regadío en España, que ha aumentado, yo creo que es una buena noticia, ha aumentado el regadío manteniendo, incluso limitando el consumo de agua, pero a lo que se dedica este regadío esencialmente es a vino, a pistacho, a almendro, a alfalfa para los caballos de los jeques árabes y aceite de oliva. Si queremos seguridad alimentaria, le vamos a dar a la gente de comer una mezcla de pistachos, vino con aceite y con tal. Yo creo que hay que ser serios. Una parte es cierta y es verdad. La otra, yo creo que como en todo hay un poquitín de exageración lógica cuando de lo que estamos hablando es de sentimientos, del sentimiento de abandono, de que no te hacen caso. Sí, quiero preguntarte por esta última reflexión. Ese conglomerado que haces de pistacho, de cultivo de unos cultivos, de la alfalfa, ¿qué quieres decir? ¿Que hace falta un tipo de planificación sensata de las producciones? Hombre, que el Estado planifique en vez de que lo decidan los propios agricultores me chirría personalmente, porque en general lo estamos viendo. Me gusta mucho poner otros ejemplos. En los MIR llevamos años y años planificando el número de médicos y estamos donde estamos. O sea que lo que quiero decir es que no valen todos los argumentos para todo. Y el argumento de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria, en un país en que la mitad de la producción española se exporta, en un país en que somos grandes exportadores de porcino, de aceite de oliva, de frutas y hortalizas, de vino, etcétera, el argumento de la seguridad alimentaria en un país que tiene un excedente comercial hoy en día de 16.000 millones de euros es un argumento que chirría. Y cuando hablan de alimentar, de seguridad alimentaria, a la gente le hablan de su comida. Y el regadío, que es la joya de nuestra corona, ¿a qué lo dedicamos? Pues a vino, viñedo, pistachos, almendros. O sea, no. Este argumento no me parece serio. El otro sí, por supuesto. Sí. Hablando, me has puesto en bandeja al hablar de exportación. Yo te he ido alguna vez o te he leído comentar que has notado incoherencias entre el Pacto Verde y la política comercial. No, está claro que la idea de verdecer las políticas tiene sentido. Es decir, que todas las políticas europeas y el presupuesto europeo tiene que contribuir a acompañar a la sociedad española en la mitigación y adaptación al cambio climático, que es lo que yo llamo enverdecer, me parece lógico. Lo han hecho o lo están intentando hacer, o lo han empezado a hacer con la política agraria, lo cual tiene su sentido. En cuanto a política comercial es mucho más complicado. Y entonces los ritmos son muy distintos. Algo se ha hecho cuando, por ejemplo, en cereales y en soja, hay criterios. Ahora mismo no se puede importar productos que hayan contribuido a la deforestación. Bueno, pues es un paso adelante en esta buena dirección, aunque a un país deficitario como España nos plantea problemas porque somos gran importador de cereales. Pero globalmente yo creo que va en el buen sentido. Algo se está haciendo, por ejemplo, también en el tema del trabajo infantil y tal, lo cual también va en la buena dirección. Pero claro, cuando ya hablamos de comercio, hay reglas internacionales que hay que modificar y adaptar, y acuerdos bilaterales. Y un acuerdo bilateral tiene dos palabras: lo de bilateral y lo de acuerdo. Si yo lo modifico y me pongo más exigente con lo que tú me vas a vender, tú vas a decir, bueno, ¿y a cambio qué me das? ¿Me puedes dar un ejemplo de eso para nuestros oyentes? Bueno, pues por ejemplo, en el caso más histórico que hemos tenido es de la carne con hormonas. Hemos decidido en Europa que no queríamos importar carne que tenía 3 hormonas en particular de crecimiento que se demostraron, aparentemente, los que dicen que saben, dicen que planteaban problemas para el ser humano. Y lo hemos prohibido. Hemos tenido unos juicios internacionales que hemos perdido.
Y hemos tenido que compensar, en particular a Estados Unidos y a Canadá, con mayor niveles de cuotas de importación de vacuno, ciertamente libres de estos productos, pero mayor nivel de cuota de importación. Después de 10 años de pelea, una multa, nuestros fabricantes de tomate en conserva le dieron a Europa encima de la cara de los fabricantes de tomate en conserva españolas, entre otros. Pero bueno, al final el resultado fue que sí, pero que hubo que importar más vacuno americano y canadiense. O sea, es un toma y daca. Sí, yo recuerdo, si no me equivoco tú, y si me equivoco me recorriges, que también hubo represalia a zumo de naranja, a productos de interés para la industria española, como consecuencia de aquello. Claro, los americanos que son americanos, pero son muy listos, fueron buscando productos. La aceituna también le tocaron, el tomate en conserva, en fin, hubo toda una serie de productos que fueron tocados. En nuestro caso, en quesos y vino, en el caso francés, etcétera. O sea que en un acuerdo bilateral se tiene que modificar entre las dos partes y de común acuerdo. Y esto es una renegociación. O sea, pero además, el tema de las cláusulas espejo da para por ejemplo, una cosa práctica. En Europa hay productos que no están autorizados al uso, no porque sean malos, sino porque el mercado de este producto es tan pequeño que la compañía que lo produce no le compensa cumplir todos los requisitos y gastarse el dinero que hay que gastarse para homologarlo. Con lo cual hay productos que están autorizados para determinados alimentos y que no están autorizados para otros alimentos, no porque sean malos, sino porque el mercado no compensa. Porque la autorización no es de un producto, es de un producto y de un uso para un alimento. ¿Vamos a prohibir la importación de un producto que tiene residuos, de un alimento que tiene residuos de un producto químico, porque el propietario de este producto químico no le ha compensado el legalizar su uso en Europa y sí lo ha hecho en otro país? Cuando no plantea en principio ningún problema ni medioambiental ni sanitario. O sea, es por poner un ejemplo de la complejidad del tema, pero en fin, se puede ir hasta mucho más allá. O sea, en productos, por ejemplo, que no dejan residuos. ¿Qué hacemos con un producto que se utiliza para un alimento y que no deja residuo? Y este producto está prohibido en Europa porque plantea problemas medioambientales o problemas por los trabajadores, pero claro, en la manzana, en el tomate, en la fresa que importamos, no hay ni ápice de este producto. Si queremos prohibir la importación de productos que no dejan, de alimentos que utilizan productos que no dejan residuos, tenemos que tener la garantía de que no se ha utilizado. Y eso puede ser una certificación privada o una certificación pública, suponiendo que hay países que tienen capacidad de control, en particular estoy pensando en países en vías de desarrollo, capacidad de control de que él realmente no solamente no se ha utilizado el producto en el alimento, sino que no solamente se dice que no se ha utilizado, sino que realmente no se ha utilizado y se ha comprobado. Se puede seguir complicando el tema hasta el infinito, lo cual no quiere decir que no se pueda y no se deba avanzar en unas condiciones lo más similar posible entre los productos importados y los productos comunitarios. Me parece más importante hoy en día, más importante por factible, la pelea que los compañeros citrícolas han hecho para imponer un tratamiento de frío a las importaciones de naranja procedentes de Sudáfrica por el riesgo de plaga. Les ha costado años la batalla. Al final han conseguido
una victoria, aunque pueda haber dudas sobre la manera en que se cumple el protocolo y tal, pero han conseguido una victoria. Pues bien, tenemos montones de plagas y montones de posibilidades, montones de nuestros productos que tienen que respetar unas condiciones para ser importados en Japón, en Estados Unidos, y en cambio en Europa no somos tan rigurosos. Y lógicamente corremos el riesgo de importar enfermedades. Por ejemplo, este frente de la protección de una sola salud vegetal, salud animal, salud humana, salud medioambiental, este frente sí que me parece una batalla en la cual podemos avanzar, y los citrícolas nos han enseñado el camino. O sea que en ese sentido, respecto a las múltiples reivindicaciones del sector ahora mismo que está en la calle, la relativa a cláusulas espejo y protección en frontera, ¿crees que la solución pasaría por una mayor protección fitosanitaria que más que medidas de cierre? Pues bueno, tenemos argumentos científicos para justificar medidas de protección sanitaria cuando hay plagas. Ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo con Turquía, plagas a repetición. Lo hemos visto también con la naranja, claramente, incluso con alguna mandarina. O sea, que ahí hay un campo donde defenderlo. Pero si nos ponemos a ser muy rigurosos sin justificación, Europa, lo mismo que España tiene un excedente comercial de 16.000 millones, Europa tiene un excedente comercial de la balanza agroalimentaria, no me acuerdo ahora si es de 46.000 o de 56.000 millones. Si nos ponemos muy duros con nuestras importaciones, es muy posible que esto irrite a nuestros clientes. Y si irrita a nuestros clientes y empezamos con medida de retorsión, ¿quién va a perder? El que exporta más. Por lo tanto, hay que ser prudentes, hay que avanzar, pero con la ciencia y con el rigor con nosotros para poderlo justificar. Ya que sacas las cifras de la balanza comercial, que tenemos superávit en agroalimentación en España, en la Unión Europea y en España también, otra pregunta que puede surgir: el sector agrario está diciendo que la agricultura está mal. Para quien no lo conozca, ese es el mensaje. Luego hay grandes cifras como la de comercio exterior, la de la producción industrial agroalimentaria, que han sido positivas. Otra pregunta que surge con esto: ¿quién se está llevando ese beneficio? ¿Están todas las agriculturas, todos los sectores igual de mal? Claro, te agradezco la pregunta. Yo creo que más por sectores va por tipo de agricultura. Es decir, globalmente, si tú miras las cifras globales, la agricultura española va bien. Y mira las cifras de evolución de la renta, y el año pasado ha habido una evolución positiva. El problema es que los que van bien son los grandes agricultores. Y lo que lo están pasando mal es lo que yo llamo la clase media. Agricultores profesionales, familiares, con explotaciones de dimensión media. Lo muy pequeño muchas veces tienen otras rentas y se pueden apañar, pero estamos hablando de la clase media. Esta es la que lo está pasando mal. Y esta es la que está en las carreteras manifestándose. Y además, si te fijas en las imágenes, muchas veces son los jóvenes de esta clase media los que están en primera línea de las manifestaciones. Por lo tanto, es verdad cuando el Ministerio dice que la agricultura globalmente va bien, es verdad cuando decimos que muchos agricultores, la clase media, lo está pasando mal. Y ahí tenemos estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica de la agricultura 4.0, del olivar o el pistacho o el almendro en seto, de las nuevas tecnologías, de los drones. Hay una nueva tecnología, y la agricultura de gran dimensión o de buena dimensión, como se quiere decir, tiene capacidad para aprovecharse de todo ello y mecanizar, progresar. Me hablaban de unos robots para recoger las fresas, y en los grandes invernaderos ahora mismo hay máquinas estupendas para los tomates, etcétera, etcétera. ¿Cómo conseguimos? Y esa es una opción política, pero es la opción que todos los 4 partidos políticos que tú has entrevistado te van a decir que están a favor. Si estamos a favor de la agricultura familiar, si estamos a favor de una agricultura que ocupe el territorio, que haga vivir nuestros pueblos, si estamos a favor de evitar un espectáculo de abandono
humano y geográfica como el Midwest americano, tenemos que tener como actor prioritario de nuestras políticas la clase media. ¿Quieres decir, perdona, te interrumpo, quieres decir que la producción agrícola en general no está en peligro, pero que la clase media agrícola sí está en peligro de continuidad? Exactamente. Tú miras, salen estadísticas de que se han perdido X agricultores. Salía la noticia de que había menos de 10.000 ganaderos lácteos en España a partir de ahora, pero que la producción había aumentado. Es decir, corremos el riesgo de tener una agricultura sin agricultores familiares. Y eso es pero no es una opción económica, es una opción sociológica, territorial, social, política, que yo personalmente comparto, y es que yo me gustaría vivir en un mundo con agricultores, con una clase media, en el campo y en la ciudad, que conste en todo lado, que es la base, una clase media, la base de todas las democracias, que haga vivir los pueblos, que tenga servicios y tal. Y yo creo que hay que cuidar hoy en día la clase media. Mira, una de las cosas que vemos, de nuevo mirando al conjunto de la economía, de esta crisis estamos saliendo con más desigualdad. Los ricos están siendo cada vez más ricos y cada vez hay más gente que lo pasa mal. Pero en las ciudades, en el campo, en tal. Pues yo creo que los que creemos en una sociedad democrática, necesitamos que haya un equilibrio, más igualdad, que se cuide a los compatriotas que están pasando mal, que haya igualdad de oportunidades, de acceso a la salud, a la sanidad y a la alimentación. Y eso se llama cuidar de la clase media, en la agricultura y en todos los lados. Entonces, los agricultores, vuelvo al grosso modo, agricultores piden ayuda, agricultores piden presupuesto, esto no es nuevo. Lo que estás comentando es que igual, tanto como dar millones de euros, sería importante ver a quién se le da y dar una visión más social de ese reparto de las ayudas. Sí, yo creo que las ayudas deberían servir para apoyar esta clase media. No tengo nada en contra de un gran agricultor, como no tengo nada en contra de un gran empresario. Salían las cuentas de Mercadona recientemente. Oye, yo encantado con un señor haciendo su labor, gane lo que pueda y pague los impuestos que le corresponden, evidentemente. Ahora bien, el ayuda, el apoyo, el asesoramiento, ¿a quién tiene que ir? Al que más lo necesita. Y si queremos de verdad que de esta revolución tecnológica, de la adaptación a la mitigación del cambio climático, salga una agricultura reforzada de talla humana y que sigan vivos nuestros pueblos, pues habrá que enfocar claramente la prioridad a esta clase media, los agricultores familiares profesionales, que son los que necesitan hoy el mayor cariño por parte de la Unión Europea, de los españoles. El justificar que el dinero público vaya a quien más lo necesita, a mí me parece de sentido común. Si hubiera dinero para todo, pues sería muy fácil. Insisto en una cosa, yo no estoy llamando a la expropiación de los grandes, no. El gran agricultor que está haciendo las cosas bien, que respeta la reglamentación, que gana su dinero, que vende su aceite, que tiene su calidad y tal, perfecto. Ya el sistema fiscal le recuperará lo que la sociedad entre todos consideramos que hay que recuperar. Pero el objetivo de la política agraria, de la política social, de la política medioambiental, de la política de formación, de la política de educación, de la política de sanidad y tal, tiene que ser la clase media. Lo que pasa que, recordando otras reformas, cada vez que se hace una reforma se echa todo el mundo a temblar, se queja. A la hora de ir y decir reformar una política agrícola, tú lo sabes mejor que yo, el sistema de ayuda a la hectárea, ayuda a... Bueno, ¿cómo está el sistema de ayuda? Más allá no vamos a entrar en generalidades, pero quien tiene más hectáreas tiene más ayuda en algunos cultivos.
más allá de consideraciones justas o no justas, cada vez que se ha intentado eso ha sido muy difícil reformarlo, ¿no, Bueno, Tomás? en España han avanzado en este sentido porque está limitado a 200.000 euros por explotación con un límite de 100.000, más 100.000 por derecho, por castes laborales y tal. Y yo creo que hay que avanzar en esta línea. Te cojo un ejemplo que para mí es paradigmático y que nos falta agua. Cuando hay sequía, ¿qué es lo que hacemos? Pues se disminuye un 10, un 15% los caudales necesarios para ajustar el volumen de agua disponible con las necesidades. Pues bien, eso vale cuando cuando la crisis es coyuntural. Pero si la crisis es estructural y tenemos más necesidades de agua que tenemos, habrá que recortar. ¿A quién le recortas? ¿A todo el mundo por igual? Es una opción. ¿O le das una prioridad, le recortas menos a la clase media y le pides a los más pudientes pues que hagan un mayor esfuerzo en el ahorro de agua? Bueno, pues yo creo y propongo y propugno, pero de nuevo, insisto, es una opción política de apoyo a la clase media, a la agricultura familiar. Otros, en nombre de la competitividad y de la competencia y tal, pueden perfectamente defender otra opción y tener excelentes argumentos. No estamos hablando ahí de economía, sino de prioridades políticas. Yo creo que si queremos que vivan nuestros pueblos, la agricultura familiar es indispensable. Hablamos de reflexiones, estás dando ideas y voy a seguir con soluciones. Pero antes de ir otra vez a volver a nuestras entrevistas a los eurodiputados, quería hacerte una pregunta, pedirte opinión, si me permites, sobre las propias protestas. Una idea de hasta cuándo van a durar las protestas porque se acercan elecciones. En los propios eurodiputados había quien decía más moderado que depende de las medidas. Hubo alguna eurodiputada, Mazali Aguilar, que dijo que ojalá siguieran. Y hubo María Eugenia Rodríguez Palop decía que incluso había actores que no eran del sector agrario, como Clara Aguilera. Y bueno, Juan Ignacio Zoido fue más matizado, diciendo a ver un poco cómo van las medidas. ¿Qué opinas tú de qué va a pasar de aquí a las elecciones? Bueno, de aquí a las elecciones las cosas se van a tranquilizar porque va a haber trabajo en el campo y va a haber que estar ahí trabajando y haciendo lo que los agricultores quieren hacer. Yo creo que los agricultores no les gusta manifestarse como a los trabajadores no les gusta ir a la huelga. Y que prefieren estar haciendo lo suyo más que estar bloqueando carreteras, ¿no? Entonces, el malestar es real. También es verdad que en Río Revuelto ganancia de pescadores y que lógicamente y legítimamente hay fuerzas políticas que se están definiendo de una manera clara, aprovechando estas tensiones para demostrar cuál es el cariño que le tienen a los agricultores y sus soluciones. Es perfectamente legítimo y es evidente que hay una tensión política. Pero eso no debe hacernos olvidar el tema de fondo. Y el tema de fondo es esta sensación de abandono, este caldo de cultivo de abandono que está detrás y que tenemos que escuchar. La culpa no la tiene, esta movilidad no la tiene ni Vox, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda, como la culpa del 15M no la tenía Podemos. Había un malestar y hay un malestar real con causas reales. Y lógicamente gente que legítimamente se quiere hacer portavoz de este malestar. Mientras tanto, el deber de los responsables políticos, sindicales, es aportar respuestas. Porque, insisto, ningún agricultor le gusta gastar los neumáticos de su tractor caminando 100 kilómetros por una autopista en lugar de estar arando el campo, gastando gasoleo, invirtiendo tiempo. Entonces eso, para los propios manifestantes, tiene un coste personal y económico importante. Lo ideal sería que
se hubiera escuchado al mundo agrario, al mundo rural, mucho antes. Mira, la presidenta van der Leyen ha lanzado un diálogo. Buena noticia, diálogo estructurado. Y ha invitado a todos los posibles actores en torno a la mesa. Buena noticia. La pregunta que te surge, ¿y por qué no la han hecho hace 4 años? Porque el dialogar, el buscar soluciones, el convencer a todos que tenemos un problema de adaptación y mitigación y el llegar a un acuerdo en cómo caminar, eso es fundamental para convencer. Y es mucho mejor convencer que imponer. Vamos a las soluciones, aunque a lo mejor podemos intuir alguna de lo que has dicho ya. ¿Cómo se acompaña a estos agricultores y ganaderos al cumplimiento del Pacto Verde? ¿Cómo se les acompaña? ¿Cómo se les ayuda para frenar esa sensación de abandono, para aliviarla? Mira, hablamos de economía y hablamos de empresarios. Y para mí hay un punto de partida básica. No hay agricultura verde en números rojos. Y hay que hablar de coste de producción y hay que hablar de precios y hay que hablar de cadena alimentaria. De buscar la forma de que las relaciones en la cadena alimentaria sean suficientemente equilibradas para crear valor primero y que este valor luego se distribuya entre los actores. Es un tema hartamente complicado. España está en punta de lanza en este tema, pero nuestra ley, lo vemos, no es perfecta ni mucho menos. Yo diría que incluso puede llegar a ser como las fincas manifiestamente mejorable, pero bueno, se está caminando y se está avanzando. Y en el non-paper que ha puesto la Comisión encima que no ha puesto la Comisión encima de la mesa y que no tenemos, y en la propuesta de reglamento que va a plantear un tema que hemos hablado de la explotación de los niños, donde hay tratados internacionales y compromisos internacionales, bueno, pues es otra vía en la cual hay que seguir avanzando para tener cobertura internacional y legal para poder seguir. Hay que mejorar los controles, tanto a las importaciones como a los productos españoles, una mejor coordinación entre las administraciones. Fíjate, si tenemos problemas a veces en España de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, entre ellas y el gobierno central, imagínate ya si hablamos de Finlandia, Polonia, 27. Rumanía, de 27. Pero bueno, ahí hay un campo. Se han hecho cosas. El sistema de alerta temprana funciona y funciona bien. Pero en fin, hay que seguir avanzando en eso. A mí me encantaría que hubiera un cuerpo de control comunitario y que el control a la frontera sea una función comunitaria y no una función de los Estados miembros, pero estamos todavía a años luz de poderlo conseguir. O sea que hay cosas que se pueden. Y yo creo la formación, el acompañamiento, el asesoramiento es fundamental, enfocado fundamentalmente a acompañar a la clase media a esta adaptación y mitigación del cambio climático y que pueda aprovecharse de la revolución tecnológica que estamos viviendo. ¿Cómo crees, así en general, porque como dices, hay mucho documento circulando y mucha negociación ahora, cómo valoras las actuaciones que se están tomando y negociando desde España? Bueno, yo te diría, en general, hay un... Por mucho que luego simbolicen afuera en las declaraciones tensiones, yo creo que hay un relativo consenso entre los que saben del tema en las comunidades autónomas y en el gobierno central, y un acuerdo global en avanzar en este tema. Hay diferencias, evidentemente, con un calendario electoral como el que tenemos, aún más, y con un gobierno con una mayoría frágil como la que estamos, con unas comunidades autónomas mayoritariamente de un color y el gobierno central de otro, pues lo vemos que no es un momento propicio para el consenso. Pero lo que yo sé es que el acuerdo
una vez las puertas cerradas es mayor que los niveles de acuerdo que aparecen cuando se abren las puertas. Ahora bien, a mí personalmente hay cosas que me dan miedo. ¿Cómo qué? Me da miedo cuando, bajo la presión política, sacamos improvisaciones, medidas que no están pensadas. Y te pongo un ejemplo. Pedro Sánchez, en un discurso, ha anunciado que va a mejorar la ley de la cadena alimentaria. Y yo creo que no hay nadie sensato que pueda estar en contra de una mejora de la ley de la cadena alimentaria. Me habría sentido más tranquilo si hubiera anunciado una evaluación del funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria con unas conclusiones dialogadas y discutidas con todos. Es mejor convencer que imponer. Y a continuación de esta evaluación, unas propuestas de mejora que consigan un amplio consenso. Este tipo de funcionamiento me reconforta. Los anuncios de que vamos a mejorar, la necesidad de anunciar cosas, a veces lo que provoca es precipitación. Y la precipitación no es buena consejera. Por ejemplo, cuando hablamos de un tema tan complicado como la relación entre operadores económicos. El ponerse a regular la relación entre un comprador y un vendedor es muy complicado. No solamente jurídicamente, sino económicamente y tal. Por lo tanto, hay que avanzar. Hay que vestirse lentamente. Hay que darse prisa lentamente. Evaluemos. Tomemos el tiempo de aquí a fin de año, por ejemplo, de hacer una evaluación de su funcionamiento y de las mejoras posibles que pueden alcanzar un consenso, escuchando a todos, y luego propongamos. Yo prefiero, lo otro me asusta. Sí, a lo mejor la calma frente a la reivindicación, frente al ruido, tú propones calma. Claro, hombre, en esto tenemos la ventaja de tener un ministro calmo, que ya ha vivido bastantes tempestades en su vida y que en eso es un plus. Pero tenemos que tener un gobierno calmo y en eso sabemos que no siempre hemos tenido un gobierno calmo. Pues seguimos aquí en Noticias de la PAC y vamos a volver a las entrevistas que hicimos a los eurodiputados en Estrasburgo. Aparte del balance, también les preguntamos a ellos algún logro, sobre si veían algo positivo en la legislatura y sobre todo hablaba de soluciones. Les preguntamos qué debería ir en los programas electorales. Así nos contestó Mazali Aguilar, de Vox. Logros. Creo que los fitosanitarios ha sido posiblemente lo más importante, las indicaciones geográficas también y muy poquitas cosas más. Se han, aplazado un tema muy importante que es la Ley de Bienestar Animal para la siguiente legislatura porque es un tema muy, muy candente y sobre todo un tema que a la gente le quema las manos. Un tema que se ha dejado también y que se va a tener que hablar en la siguiente legislatura es el tema del lobo y es una pena. María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos, llama a la coherencia. Más coherencia entre las exigencias agrarias y las exigencias ambientales, más apoyo y más ayuda a la agricultura familiar y social, más resistencia al expolio de los fondos de inversión, más resistencia también a los oligopolios eléctricos que quieren convertir el suelo fértil pues en un suelo dedicado a la producción de energía renovable. Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular, nos apuntó otro tema interesante para la agricultura. Un tema que es importantísimo. La nueva técnica genómica tiene que ser una iniciativa importante. Se ha presentado a última hora, nosotros siempre lo hemos venido apoyando, porque consideramos que es una de las fórmulas en las que le puede permitir a los agricultores que no pierdan esa referencia que pueden tener con Estados Unidos o con China. Otro aspecto fundamental ha sido el tema que ponga freno a la competencia desleal, las cláusulas espejo, las cláusulas de reciprocidad. Y aquí la reflexión de la socialista Clara Aguilera. Las soluciones siempre son desde Europa. No puede ser, y yo lo digo, y en esto discuto con los agricultores, Europa no sirve para nada, Bruselas no sirve para nada. Bruselas se equivoca, nosotros también, yo como parlamentaria muchas veces al día. Pero
fuera es peor. La política agrícola, aunque nos pese, nos ayuda muchísimo. Nos pese algunas decisiones, ayuda muchísimo. Es decir, en España somos una potencia agrícola muy importante, productora y exportadora. Tomás, ya has visto todas estas ideas, algunas las habíamos comentado ya. Denominaciones de origen, gestión del lobo, comercio, edición genética, políticas verdes más asequibles. ¿Por qué empezamos? ¿Cómo ves estas propuestas? ¿Qué te parecen? Bueno, es verdad, y para mí es una pena, ha sido una legislatura no perdida, pero que no ha dado todo lo que tenía que dar. Imagínate que hubiéramos tenido este diálogo a principio de la legislatura, que habríamos estado un año discutiendo, poniéndonos de acuerdo, y que a partir de ahí hubiera salido toda una batería de propuestas con un amplio consenso de los principales partidos políticos y de los sectores sociales. Estaríamos en otra situación totalmente distinta. Ahora mismo vivimos un ambiente de crispación y eso no ayuda. Y vivimos, además, con fijaciones absurdas desde el punto de vista técnico. Te cojo un ejemplo para mí clave. El cuaderno electrónico de campo. En la ganadería han avanzado mucho en el cuaderno electrónico, con todos los tratamientos de antibióticos. Pues bien, gracias a que los ganaderos saben cuánto gastan y saben cuánto gastan sus vecinos, porque se les devuelve la información de cuánto gastan sus vecinos, en estos 2 últimos años el consumo de antibióticos en particular en la ganadería española ha disminuido drásticamente. Por lo tanto, con una medida, convencer más que vencer, con una medida de convencimiento de información. Entonces, el cuaderno electrónico de campo yo creo que va en la buena dirección, pero de nuevo, se ha querido sin duda ir demasiado rápido. Un ejemplo, ahora se les ha ocurrido, y me parece una buena idea, eximir de una buena parte de las obligaciones los muy pequeños agricultores, que son el 65% y algo así como el 9% de la superficie. Bueno, pues, oye, si en una fase conseguimos en un mandato que las cosas vayan bastante mejor para el 90% de la superficie, oye, vamos avanzando, ¿no? Pues ¿por qué? Y ese es el sentimiento de abandono. De repente se les pide a todos los agricultores que tienen más, creo que el límite estaba en 5 hectáreas, que tengan que tener un cuaderno electrónico de campo. Deja tranquilo a los pequeños, ocúpate de los principales y luego dentro de 4, 5, 6 años, pues seguramente una buena parte de los pequeños pues entrará en el camino y ya habrá experiencia. Pero, insisto, si consigue resolver el 90% del territorio, pues bueno, pues, hombre, obviamente el 100% es mejor que el 90%. Pero bueno, de nuevo, intentando ir demasiado rápido, al final vas más lento. Hay urgencia climática. Vísteme despacio que tengo prisa. Hay urgencia climática. Pero el querer imponer ritmos que la sociedad no es capaz de asumir es ir más lento. Esta transición tiene que ser inclusiva. Eso es fundamental. Para los consumidores también. Hay un tema para mí clave. Si un producto digno tiene un precio digno, la alimentación va a ser más cara. Y esto va a crear problemas a una parte de nuestra población que está hoy en día confrontada con problemas muy serios para llegar a fin de mes. Entonces, hay que ser inclusivos. Los agricultores tienen que tener un precio digno para su producto, pero habrá que echar una mano a aquellos que lo están pasando mal en las ciudades o en el campo para llegar a fin de mes.
Llámese política de vivienda, llámese política redistributiva, renta mínima universal o máxima local, en fin, lo que sea, esos son dominios de mi incompetencia. Pero si no somos inclusivos, tendremos un problema. Si los coches viejos no pueden entrar en Madrid, la gente que hemos echado de Madrid porque han subido mucho los precios y que se ha ido lejos y que tiene un coche viejo, se va a cabrear, con razón, porque no hay nadie que le eche una mano. De nuevo, no podemos dejar abandonado a todas estas capas de la población, que es lo que yo llamo la clase media, que tiene que sentirse acompañada en todos los campos, en el campo y en la ciudad. Entre eurodiputados se decía, lo digo al respecto de lo que estás comentando, que se han parado en cierta manera las máquinas legislativas. Esto es una expresión de Clara Aguilera, no me la atribuyo yo. Juan Ignacio Zoido dijo que en Bruselas se habían dado cuenta de que había que cambiar. O sea, un mensaje para decir esto que has venido comentando, que igual se ha querido meter mucha presión normativa o presión en todo lo que has contado. Y yo te quería preguntar, ¿crees que en la próxima legislatura europea se va a tomar nota de todo esto o esto es muy difícil verlo ahora? Dependerá cómo quede el mapa político de las elecciones europeas. Vamos a ver, evidentemente el resultado de las elecciones europeas va a incidir. Ahora bien, cambio climático hay. La sequía la tenemos aquí. Los problemas los tenemos aquí. La falta de jóvenes y de mujeres en el campo lo tenemos aquí. La emigración y la falta de mano de obra en el campo lo tenemos aquí. Es decir, por mucho que quieran que pueda haber otra mayoría política, quizás más conservadora que la que ha habido hasta ahora, los problemas están aquí. La adaptación y la mitigación del cambio climático va a haber que hacerla. Las obligaciones de disminuir el consumo, la producción de gases de efecto invernadero y de limitar la subida de la temperatura va a haber que hacerlo. Entonces, yo, que soy un optimista nato, creo que vamos a seguir avanzando, seguramente a un ritmo menos voluntarista que lo que se ha hecho hasta ahora, pero yo espero que más eficaz. Más eficaz. Y luego, como hemos hablado de emociones, porque en todo esto hay mucha emoción, ¿crees que en la próxima legislatura, después de esta elección de movilización, se van a acordar más del campo los políticos y los ciudadanos, que ahora ven tractores, pero hay muchos que no los habían visto hace años? Bueno, hombre, yo creo que sí, y yo creo que también depende de los propios agricultores. Me explico. Un colectivo que no vota es un colectivo que no cuenta. Vamos a tener unas elecciones al Parlamento Europeo. Yo estoy de acuerdo totalmente con Clara Aguilera cuando dice que Europa es parte de la solución y que tenemos que construir una Europa más próxima al ciudadano, más próxima, más inclusiva, más próxima al mundo rural y más próxima a los agricultores. Y para esto hace falta dos cosas: votar y votar a las distintas opciones, y son varias, que se proponen construir este tipo de Europa más inclusiva, más próxima del ciudadano, más a la escucha de la gente, más a la escucha del mundo rural, más a la escucha de los agricultores. Y si quieres, como para terminar, un llamamiento al voto a las elecciones europeas, pero al voto a las distintas opciones constructivas para Europa, no destructivas. Si destruimos, mira, tenemos un caso claro con el Brexit de lo que pasa cuando abandonamos la Unión Europea. Y en un país como España, que exporta lo que exporta, que depende como depende de los demás, los turistas y la agricultura son dos pilares de nuestra fortaleza económica, pues bien, un país como España tiene que ser un país europeo. Cuando bloquean las carreteras en Francia, o últimamente incluso en Cataluña, lo cual es bastante incomprensible, cuando bloquean las carreteras en Francia,
¿quiénes son los perjudicados? No son los finlandeses, somos los españoles. Son nuestros productores de frutas y hortalizas, nuestros productores de porcino, nuestros productores de vino, en fin, nuestros productores de aceite de oliva. Los que tenemos más interés en que haya una Europa somos los sectores más integrados, y la agricultura es el más integrado de todos. Ahora bien, es así, una Europa más inclusiva, más próxima al ciudadano, más próxima al medio rural y más próxima a los agricultores. Y eso depende de lo que votemos el 9 de junio. Pues un mensaje muy constructivo. Y has dicho que es un optimista nato, y con ese optimismo y con esa visión de futuro, ¿hay futuro para la agricultura? Hombre, no, el tema no es si hay futuro para la agricultura, es si hay futuro para los agricultores. Futuro para la agricultura hay. Futuro para los agricultores, eso es lo que está en juego. Y eso depende de nuestros políticos. Y nuestros políticos depende de nosotros, que les votemos con V o que les votemos con B. Pues con esta reflexión y con este juego de palabras vamos a terminar, porque no tenemos más tiempo, Tomás, porque ha sido una conversación muy interesante y esto daría para muchos podcasts. De nuevo, muchas gracias por venir siempre a nuestra llamada de FEAGRO, por acudir a nuestro espacio Noticias de la PAC y por aportarnos tus valiosos y novedosos comentarios y sobre todo por tu tiempo. Muchas gracias y bueno, pues a trabajar por el campo y por Europa. Pues gracias de nuevo. A vosotros, a los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. En FEAGRO seguimos descifrando esta y otras políticas que afectan a nuestra tierra y a nuestros alimentos. Pueden encontrar toda la información agroalimentaria en nuestra web, feagro.com, y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar este podcast y otros en nuestras plataformas Spotify o iVoox, y escribirnos para cualquier sugerencia a redacción@feagro.com. Un saludo y hasta el próximo podcast.